Presidente Arévalo intenta contener la crisis por la fuga de los pandilleros, anunciando una nueva cárcel, un censo penitenciario y modificaciones profundas en el sistema de seguridad. Asegura que cuenta con asesoría internacional. José Rolando Portillo, antes de dejar el cargo de viceministro de Seguridad, denunció a funcionarios del MINGOV por sobornos, compras irregulares, cobros ilegales y favoritismo. El caso ya lo investiga el Ministerio Público. Uno de los fugados del barrio 18 tenía un proceso judicial aún abierto junto con su clica Los Vatos Locos. Ahora debió declararse la rebeldía para acelerar su captura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero Estelar de Guatevisión. Miércoles 15 de octubre, un gusto acompañarles. Soy Alexis Ponce. Toda la información, lo más importante de esta jornada, y hablamos del presidente Bernardo Arévalo, que aceptó la renuncia de las autoridades del Ministerio de Gobernación. Además, anunció medidas para reforzar la seguridad en el país. Según informó el mandatario, las acciones incluyen la coordinación con el Ministerio de la Defensa, agentes de inteligencia y el apoyo del FBI tras la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Farajanes 2. Arévalo calificó la fuga como una falta grave y no como un simple error operativo. Señaló que estos hechos golpean la confianza de la población y evidencian la vulnerabilidad de las instituciones del Estado. El mensaje central del presidente fue que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción es una prioridad absoluta de su administración. He decidido realizar cambios en el equipo a cargo de las tareas de seguridad. Más allá de las responsabilidades individuales, estamos emprendiendo un proceso sin precedentes de fortalecimiento del sistema penitenciario. Por ello, he aceptado la renuncia de Francisco Jiménez de su cargo como ministro de Gobernación, así como la de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro de Seguridad, José Portillo, a quienes se les agradecen sus servicios. El nombre de los nuevos funcionarios a cargo del ministerio y viceministerios correspondientes se anunciará próximamente. Y seguimos hablando del tema, ya que buscando contener la crisis que enfrenta su gobierno en materia de seguridad y credibilidad, el presidente Bernardo Arévalo anunció nuevas medidas luego de la destitución del titular de Gobernación. El mandatario aseguró que estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Bernardo Arévalo delineó una serie de medidas urgentes con las que busca responder a la crisis de seguridad y gobernabilidad y con ello recuperar la confianza. Según explicó, las acciones no solo están enfocadas en recapturar a los reos fugados, sino también en iniciar una transformación profunda del sistema de seguridad y del régimen penitenciario. Dentro de esto se encuentra la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. Iniciaremos inmediatamente la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2,000 reclusos, que estará lista para entrar en funciones en 12 meses. Este proyecto responderá a los más altos estándares en prisiones de esta naturaleza, reforzando las capacidades de resguardo y control de la población reclusa, y su construcción estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Censo Nacional de la Población Penitenciaria. Lo que nos permitirá tener por primera vez en la historia información efectiva sobre la identidad y localización de cada uno de los y las privadas de libertad. Este censo, para el que nunca se había contado con voluntad política, lo llevaremos a cabo con equipo de alta tecnología biométrica, lo que permitirá una máxima celeridad. Creación de una fuerza de tarea anticorrupción. Tiene el mandato de revisar exhaustivamente los procesos administrativos y normativos, cerrando espacios a la corrupción, generando controles efectivos, terminando con prácticas ilegales, identificando a los responsables y corrigiendo las fallas estructurales en 2 instituciones clave: la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario. Cooperación internacional para combatir el crimen organizado. No podemos seguir permitiendo
que las cárceles sean espacios vulnerables donde el Estado pierde el control. Guatemala merece instituciones sólidas y pondré todos los recursos del Estado al servicio de este objetivo. Para esta tarea, contaremos con el apoyo del FBI y otras agencias de seguridad de los Estados Unidos de América, cuya experiencia y capacidad técnica fortalecerán nuestros sistemas de seguridad y harán más efectiva nuestra persecución del crimen organizado. Arévalo además aseguró que todas estas medidas, así como los cambios en el gabinete de seguridad, fueron tomados con asesoría internacional. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que fue con el gobierno de Estados Unidos. Sostuve también sesiones de trabajo con nuestros socios estratégicos internacionales. Todo esto para determinar el mejor curso de acción, sabiendo que la seguridad de Guatemala es clave y que no hay tiempo que perder. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y siguiendo con el tema, el presidente Bernardo Arévalo, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera y altos funcionarios del Gabinete de Seguridad, denunció la existencia de actores políticos vinculados a redes delictivas. Según el mandatario, estos actores buscan sacar provecho de la crisis para desestabilizar al gobierno. En la comparecencia participaron el ministro de Defensa, Henry Sáenz, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Ismael Alejandro Cifuentes, el secretario de Inteligencia Estratégica, Otto Argueta, el canciller Carlos Martínez y el procurador general de la Nación, Julio Saavedra. Quiero ser enfático al señalar que durante estos momentos de tensión colectiva han vuelto a aparecer actores políticos oportunistas, sospechosos habituales y muy bien identificados, asociados a partidos políticos que mantienen vínculos con estas redes delincuenciales y que ahora de manera despreciable buscan aprovecharse de esta delicada situación. Lo digo con absoluta convicción. Ellos son los responsables de que nuestras instituciones se enfrenten ahora mismo una situación como esta. El pueblo de Guatemala no se deja engañar. Y tanto el pueblo como el gobierno sabemos que la lucha, al final del día, es contra todos los corruptos. Y aún como viceministro de Seguridad, José Rolando Portillo presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Gobernación y anunció su renuncia. Acusó de sobornos para beneficios a detenidos, compras irregulares, cobros ilegales en penitenciarías, tráfico de migrantes y favoritismo en ascensos y exclusiones en pruebas de polígrafo relacionadas con la viceministra Claudia Palencia. El caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Administrativos. He presentado 5 denuncias y las denuncias van relacionadas a hechos de corrupción en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, hechos de corrupción con el sistema de la Policía Nacional Civil en materia de compras, hechos de corrupción también con la Policía Nacional Civil en materia de tráfico de migrantes en la ruta de Esquipulas hacia Guatemala. Hechos de corrupción en la Policía Nacional Civil con tráfico de influencias en materia de ascensos a los comisarios generales. No puede ser posible que tengamos comisarios generales que van a ascender y pedimos requisitos y los comisarios generales, porque son amigos de la viceministra de antinarcóticos, no pasan el polígrafo. Porque son amigos de cierta persona, no cumplen con las especificaciones. Y dejamos a los comisarios buenos que se sometan a las pruebas de confiabilidad. Entonces eso no puede ser posible. Y también la otra denuncia pues está relacionada a que en la academia están cobrando también. Y luego de haber aceptado la renuncia de los altos mandos en la cartera de Gobernación, el Ejecutivo aún no ha dado a conocer los nombres del nuevo ministro ni de los viceministros de manera extraoficial. Fuentes gubernamentales han indicado que se analizan varias opciones, sin embargo no hay confirmación hasta el momento. Recordemos que Gobernación juega un papel clave en velar por la seguridad interna, el orden público y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y vamos al legislativo. El Congreso aprobó los artículos para el combate frontal de los grupos delictivos de organizaciones criminales transnacionales que declara como terroristas a las pandillas y endurece las penas por delitos como extorsión, usura y reclutamiento de menores. Hoy
Le damos a los guatemaltecos y sobre todo a las fuerzas de seguridad herramientas contundentes para que enfrenten con toda la determinación a estas estructuras de crimen organizado. Tras horas de discusión y más de 20 enmiendas, el Pleno del Congreso aprobó los artículos para la ley contra el combate frontal de los grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, una iniciativa que cobró fuerza tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II, entre ellos varios cabecillas del barrio 18. La norma quedará en revisión para su consolidación final el próximo martes, cuando será remitida al presidente Bernardo Arévalo, encargado de decidir si la sanciona o la veta. En su mensaje de este día, el mandatario adelantó su respaldo y las decisiones aprobadas por el Congreso. Celebro que el día de ayer el Congreso haya aprobado en tercera lectura una ley antipandillas y hago un llamado urgente para que en la siguiente sesión se apruebe de manera definitiva para ponerla inmediatamente a disposición de la seguridad de los guatemaltecos. La nueva norma declara como terroristas a los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 y permite que otros grupos delictivos sean incorporados en el futuro, mediante resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a solicitud del Ministerio Público. Entre las reformas se establece penas de 14 a 18 años de prisión para quienes recluten a menores, multas de hasta 300,000 quetzales y un incremento de una tercera parte de las condenas para quienes dirigen o financien estas estructuras. También se modifica la ley contra la delincuencia organizada, incorporando nuevas figuras como la obstrucción extorsiva del tránsito, la comercialización de vehículos robados, el entrenamiento de gente armada y la usura, entre otros delitos. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Y hoy en el Tribunal de Mayor Riesgo C se abrió el debate contra 42 presuntos integrantes de la clica Solo para Locos del barrio 18. Entre ellos figura uno de los reos fugados de Fraijanes II, conocido como Happy. En la sala del Tribunal de Mayor Riesgo C se realizó la audiencia de apertura de debate contra 42 presuntos integrantes de la clica Solo para Locos del barrio 18, acusados por el Ministerio Público de delitos que incluyen asesinato, asociación ilícita y actos relacionados con extorsión. Entre los imputados figura Fernando Muñoz, alias Happy, quien formaba parte del grupo de 20 reos que se fugaron del centro carcelario Fraijanes II. En este proceso, Muñoz estaba programado para comparecer en el inicio del debate. El Ministerio Público aprovechó su ausencia para solicitar que se le declare en rebeldía y que se emita una orden de captura tanto nacional como internacional. De acuerdo a lo que establece la normativa procesal penal, se indica de que cuando una persona ha sido debidamente citada a una audiencia y que tiene que comparecer en este caso para solventar su situación jurídica, y si no lo hiciere, en este caso corresponde decretarse la rebeldía, de acuerdo a lo que establece el artículo 79 del Código Procesal Penal. Y es en ese sentido que esta Fiscalía solicita que en contra del señor Fernando Muñoz Sinar se decrete en este caso la rebeldía. El tribunal accedió a la petición declarando a Muñoz en rebeldía y ordenando su separación del caso que se sigue contra los demás 42 acusados para que sea juzgado por aparte por el delito de evasión. Esta decisión implica que el resto del proceso continuará sin él. Por parte de los encargados de las autoridades del sistema penitenciario indicaron de que el señor Fernando Muñoz Sinar no había comparecido a la sala de videoconferencias en virtud de que se había jurado. El tribunal considera que es suficiente la información que el señor juez de paz, que se encuentra verificando la legalidad de la audiencia a través de videoconferencia, conforme con lo que establecen los artículos 217 y 218 del Código Procesal Penal, en la cual le ha constado la información que agentes del sistema penitenciario le han trasladado en cuanto a la incomparecencia del señor Fernando Muñoz Sinar. Razón por la cual este tribunal considera que esta información es suficiente para declarar rebelde al señor Fernando Muñoz Sinar. No obstante, la defensa no aceptó la resolución sin cuestionamientos y presentó un recurso de reposición, en el cual los abogados exigían que se esclareciera formalmente la razón de la incomparecencia de Happy y que se verificara si efectivamente se fugó del penal, antes de adoptar medidas como la rebeldía y la orden de captura. Sin embargo, el tribunal declaró improcedente el recurso presentado.
Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y una fuerte balacera registrada en la aldea Cantabal, en Playa Grande, Ixcán, Quiché, dejó como resultado 3 agentes de la Policía Nacional Civil heridos, 2 supuestos delincuentes lesionados y 1 más fallecido. Lo mató. Y según informó la PNC, el enfrentamiento se produjo luego de que los presuntos asaltantes, quienes se desplazaban en un pick-up, intentaron escapar tras atracar un comercio en el centro del municipio. Los agentes les dieron alcance en una gasolinera donde los individuos abrieron fuego al negarse a ser registrados. En el lugar fueron decomisadas 2 armas de fuego. El inspector herido se encuentra en estado delicado, mientras que los otros 2 policías presentan lesiones en el pie y el abdomen, pero están fuera de peligro. Y antes de ir a la pausa, le adelantaba esta información. Los magistrados de Corte Suprema de Justicia nuevamente fueron citados a las 2 de la tarde a una sesión plenaria extraordinaria en la que se esperaba definir la elección del nuevo presidente del organismo judicial. Sin embargo, debido a la falta de consensos, no se presentaron propuestas y la sesión extraordinaria fue suspendida. Los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron convocados a las 2 de la tarde a sesión plenaria extraordinaria. El objetivo principal era elegir al nuevo presidente del organismo judicial tras varios días de estancamiento en las votaciones que no han permitido alcanzar el consenso necesario. La elección ha estado marcada por divisiones internas dentro del Pleno, que desde la semana pasada no han logrado definir a la persona que ocupará la presidencia para el próximo periodo. El pasado domingo, ante la falta de acuerdos, el magistrado Carlos Lucero Paz asumió de manera interina la presidencia del organismo judicial. Su nombramiento temporal buscó garantizar la continuidad administrativa y evitar que la Corte quedara acéfala, mientras se convoca nuevamente a los magistrados para retomar la votación. Esta nueva convocatoria representaba un intento por destrabar el proceso y cerrar una etapa de incertidumbre dentro del Poder Judicial. Pues el día de hoy estaba prevista la sesión de pleno extraordinaria para las 14 horas. En efecto, se concentraron los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el Salón del Pleno y de nuevo fueron invitados para presentar propuestas para elegir presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, dando el tiempo prudencial para el mismo, y no se ha presentado de nueva cuenta una propuesta para elegir presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. De esa cuenta continúa el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz como presidente en funciones del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. El presidente electo de la Corte Suprema de Justicia no solo tendrá la responsabilidad de dirigir el organismo judicial, sino también de encabezar la comisión de postulación que en el futuro deberá proponer a los candidatos a fiscal general del Ministerio Público. El pleno estaba programado para desarrollarse con la presencia de todos los magistrados titulares. Sin embargo, no se alcanzó el consenso necesario, por lo que la plenaria fue suspendida. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Llegamos al final de esta primera parte de Noticiero Guatevisión. Vía con restricciones en carretera a El Salvador. Ministerio de Comunicaciones se hará cargo de regular el paso en el kilómetro 24, pero se advierte que no puede pasar el transporte pesado. Amenazas a médicos y personal de apoyo en el Hospital Roosevelt se reduce, dice la dirección de la institución. Medidas de prevención y denuncias han servido para reducir el acoso de la criminalidad en el sector. Sube otro tono la amenaza militar a Venezuela. Trump abre la posibilidad de operaciones terrestres contra el régimen de Nicolás Maduro. Muy buenas noches, nuevamente gracias por estar en sintonía de Guatevisión en esta emisión estelar. Es lo último de la jornada y hablemos de Covial, que ha informado que podría habilitarse el paso parcial en la carretera a El Salvador. Sin embargo, el tránsito de vehículos pesados continuará restringido mientras se monitorea la estabilidad del talud.
Luego de 10 días de trabajos en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, las autoridades informaron que las acciones de respuesta ya concluyeron y que en las próximas horas podría habilitarse el paso parcial. Luisinho Sánchez, vocero de Covial, explicó que aún realizan la limpieza con maquinaria barredora y agua a presión por parte de bomberos voluntarios para retirar el lodo y evitar derrapes. Además, se ejecutan bacheos en los sectores afectados por el deslizamiento y por el paso de la maquinaria pesada. Si las condiciones climáticas lo permiten, 2 de los 4 carriles podrían habilitarse este jueves por la noche. La Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes implementará un carril reversible para permitir la circulación en ambos sentidos. Sin embargo, no se permitirá el paso del transporte pesado, ya que las vibraciones de estos vehículos podrían afectar la estabilidad del talud. Covial aseguró que durante los próximos días habrá un monitoreo constante y que se evaluará cuándo podrán circular nuevamente los camiones. Por su parte, la Econred confirmó que las acciones de respuesta táctica ya concluyeron y la estabilización del talud, además de las labores de mitigación, quedarán a cargo del Ministerio de Comunicaciones, además de las municipalidades de Fraijanes y Villa Canales. La Econred llamó a las autoridades a finalizar la limpieza, instalar señalización y ejecutar el plan de recuperación de la vía para garantizar la seguridad de los usuarios. Sobre la persona presuntamente desaparecida en el lugar del deslave, se ha informado que el caso pasó a manos del Ministerio Público, ya que la inestabilidad del terreno aún impide continuar con la búsqueda. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Andrea Domínguez. Y siempre hablando de la infraestructura vial, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, durante una citación en el Congreso de la República, ha explicado la situación actual de uno de los puentes gemelos de Mocá en Suchitepeques, que colapsó a principios de mes. El funcionario ha informado el tiempo estimado para rehabilitar el paso. En los próximos 4 a 6 meses, nosotros vamos a restablecer el paso sobre ese sitio. Esperamos poderlo hacer. Tenemos contemplado poner un puente nuevo, pero no estamos pensando no construir un puente a la usanza antigua. Estamos pensando instalar un puente modular para que quede otros 30 o 40 años ahí. Y no se detienen las agresiones en la vía pública. Ahora una violenta pelea entre conductores y ayudantes del transporte público se registró en San Juan, Zacatepeques, donde incluso se observó a varios hombres armados con varillas agredir a un pasajero y al piloto de otro autobús. Testigos aseguran que la riña habría iniciado por una disputa de rutas y pasajes. Yo soy pasajero. Seguir grabando, seguir grabando. Pero no pensemos ni verga, dale, tirado. Dale, tiralo, ve. Tiralo, ve. Dale, tiralo, ve. No, pero tiralo. Dale, no hay pedo, dale. Acá que en la vuelta van a estar ustedes. Estoy grabando, matamos esto, lo mandar. Bueno. Sacale la mierda si fue puta, hombre. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto? La Dirección General de Transportes manifestó su preocupación por pilotos de transporte extraurbano que han sido vistos portando machetes y otros objetos peligrosos mientras trabajan. Según la institución, esta conducta pone en riesgo a pasajeros, peatones y conductores. Por eso, hicieron un llamado urgente a los propietarios de las unidades para que implementen medidas inmediatas que prevengan y erradiquen esta práctica. La DGT recomienda capacitar a los pilotos en seguridad vial y manejo de conflictos, crear protocolos para situaciones de riesgo y realizar supervisiones regulares. También informaron que se coordinarán operativos con la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad en las carreteras. La DGT agradeció a las empresas que ya tomaron medidas correctivas y ratificó su compromiso con la seguridad vial.
Y dejamos por un lado el tema de las incidencias que ocurren en la vía pública para hablar de lo siguiente. Han pasado casi 2 semanas desde que el Hospital Roosevelt recibió una nueva amenaza. La directora de este centro asistencial ha informado que los hechos fueron denunciados, pero además solicitó fortalecer la seguridad. ¿Cuál es la situación actual? A continuación, se lo informamos. Bajo investigación y con vigilancia a cargo de las fuerzas de seguridad, se encuentra el Hospital Roosevelt después de la nueva amenaza recibida hace 15 días a través de una llamada telefónica al centro asistencial. La directora dio a conocer que actualmente se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional Civil y no ha sido necesario suspender la atención. Y ya teníamos un esquema, ya tenemos los detectores de metal que ustedes pueden ver en las entradas, están las paletas que tienen los agentes de seguridad. Lo único que pedimos fue un poquito más de refuerzo de la Policía Nacional Civil, que fue brindado por la Comisaría 14. De ahí, de lo contrario, no hemos tenido ninguna otra llamada, ningún inconveniente. El hospital está trabajando bajo normalidad y no se suspendió ningún servicio ni las visitas. Mientras tanto, se informó que después de esa llamada no se han registrado nuevas amenazas, por lo que todo se mantiene bajo investigación. 15 días después de esta última amenaza, el hospital sigue funcionando con normalidad. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Padres de familia de distintas escuelas han bloqueado el paso vehicular en el kilómetro 178.5 en Santa Cruz, Mulúa, Retaluleu, en rechazo al artículo 13 del decreto 31/2024, al que señalan de afectar la alimentación escolar. Un grupo de padres de familia de diferentes centros educativos del sector público de Retaluleu bloqueó el paso vehicular desde tempranas horas de la mañana en el kilómetro 178.5, sector conocido como el Zarco, Santa Cruz, Mulúa. Estamos haciendo huelga por asuntos de los víveres. Entonces nos están quitando 20 quetzales de la bolsa y cuando no era así. Entonces yo no sé cuál es el motivo. Y esos asuntos de los víveres ya lo pertenece a los niños que están en la escuela. Y para que nos están haciendo eso no es justo. ¿Cómo a los que están en la cárcel bien le dan allí? Y quiere el gobierno que la madre de familia que cocinan, que hagan la comida para los alumnos, y eso no es así. Los manifestantes expresaron su inconformidad con el artículo 13 del decreto 31/2024, el cual, según indicaron, afecta directamente la alimentación escolar de los estudiantes. Lamentablemente, el decreto 31/2024, en su artículo 13, indica pues de que se tiene que descontar el 12% y que el Ministerio de Educación tiene que retenerlo. Lo cual afecta muchísimo la alimentación escolar de los niños. Todos estamos indignados. Durante varias horas, el tránsito vehicular permaneció interrumpido en ambos sentidos, generando largas filas de más de 5 kilómetros. Cae mal porque hay mucha gente que tiene necesidad de caminar, que tiene que ir a sus trabajos, y mire, y eso deberían de ser con el presidente, no aquí agarrando las calles. Mire, por ejemplo, esta es una, ¿cómo se llama? Muy transitada, pues, que donde pasan traileros, pasan camionetas y todo. El paso fue liberado luego de que las autoridades locales entablaran diálogo con los manifestantes, quienes accedieron a retirarse del lugar, aunque advirtieron que podrían retomar las medidas de presión en los próximos días si no obtienen respuesta a sus demandas. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y la atención sigue puesta en lo que está ocurriendo y estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, mientras su par Nicolás Maduro llamó a rechazar los golpes de Estado de la CIA.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que está considerando la posibilidad de realizar ataques terrestres contra el narcotráfico en Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en alta mar contra supuestas lanchas de traficantes de drogas. Bueno, no quiero decirle exactamente, pero ciertamente estamos observando la tierra ahora porque tenemos el mar muy bien controlado. Hemos tenido un par de días en los que no se encuentra ni un barco. Hasta ahora, al menos 27 personas han muerto en 5 ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe, desde que Washington desplegó en agosto buques militares y un submarino en esa zona. Además, Trump se negó a confirmar un informe del diario The New York Times que afirmaba que había autorizado secretamente a la CIA para llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Al respecto, el gobernante venezolano llamó a rechazar un posible golpe de Estado de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. En paralelo, el presidente venezolano ordenó ejercicios militares en la frontera con Colombia para defender al país. Vehículos blindados también se desplazaron a Catia y Petare, las 2 barriadas populares más grandes de Venezuela ubicadas en Caracas. El despliegue militar estadounidense comenzó pocos días después que la justicia de ese país aumentara a $50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. La administración de Trump acusa a Maduro de liderar el cártel de los soles, algo que el gobierno de Caracas rechaza tajantemente y denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos. Vamos ahora hasta México. Dolor y destrucción impera en el poblado mexicano de Huehuetla, en donde buitres vuelan en círculos sobre la comunidad. Los cuerpos de los animales arrastrados por el lodo comienzan a pudrirse tras las fuertes lluvias, lo cual también genera miedo a las infecciones entre la población que clama por ayuda. Buitres vuelan en círculos sobre Huehuetla. Este poblado está ubicado en el central estado de Hidalgo, que junto con Puebla y Veracruz al este del país acumula la mayoría de víctimas que han dejado los deslaves y desbordamientos de ríos en México por las fuertes lluvias registradas la semana pasada. Hombres y mujeres se entregan a la titánica labor de retirar el fango de las casas, mientras crece la preocupación por los cuerpos de los animales, que comienzan a pudrirse. A partir del jueves en que empezó esta inundación, la temperatura ha estado fresca, pero ya ha empezado a salir el sol, empiezan las descomposiciones, el lodo va a empezar a oler feo, entonces necesitamos que ya el cuerpo médico, la gente que se encarga del sector salud, empiece a abordar el tema de las infecciones. La ayuda llega a cuentagotas a esta empobrecida localidad indígena de unos 22.800 habitantes. El martes, las grietas y los derrumbes en la carretera dificultaban el acceso al municipio, al que apenas se acercan algunas camionetas y motos, insuficientes para transportar a las decenas de habitantes que intentan huir del desastre. Refrigeradores, colchones, utensilios de plástico y sillones se asoman entre el barro, que alcanzó hasta 2 metros en algunas zonas, sepultando todo a su paso. Dolores Telles, ama de casa de 55 años, dice que el domingo la gente entró en pánico por el rumor de un deslave. Nos empezaron a jalar con lazos, a sacarnos con lazos los que nos estuvieron apoyando para sacar a la gente. Mucha gente arriba de los techos se fue techo por techo, otros se quedaron atrapados arriba. Los que pudieron salieron y los que no se quedaron atrapados. A la tristeza de perder sus viviendas y la desesperación por la escasez de alimentos se suma el temor a un nuevo desastre para los pobladores. Ya no podemos dormir. Ya no podemos dormir porque como ahorita los otros cerros que viven más arribita se está desbordando, se está abriendo, entonces pues uno ya no está seguro también. Ya no está uno seguro, ya nada más está uno con el miedo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el martes en rueda de prensa que más de 4.000 efectivos del Ejército y la Marina trabajan en las zonas de desastre, apoyados por decenas de máquinas para reparar caminería. Según las últimas cifras oficiales, al menos 64 personas murieron y otras 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto del temporal de lluvias en México.
Y varios camiones con combustible y ayuda humanitaria entraron a Gaza por el cruce Kerem Shalom. El gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene cerrado el paso de Rafah por la tardanza en la entrega de los rehenes fallecidos. Transcurre el sexto día de tregua entre Israel y Hamás y lo que ocurre en el terreno dista de lo pactado. Según el plan, supuestamente para el fin de la guerra, unos 600 camiones con ayuda y suministros deberían entrar a la franja de Gaza, algo que no está ocurriendo. El martes, Israel retrasó la escalada de operaciones de ayuda y los cruces fronterizos a Gaza estuvieron cerrados, debido a la lentitud por parte de Hamás en la entrega de los cuerpos de los rehenes. Pero este miércoles la entrega se reanudó y según medios egipcios, los camiones entraron de nuevo al destruido territorio. Mientras la ayuda entra a cuentagotas, los palestinos hacen frente a una realidad sin muchas opciones. Si queremos comer, no hay dinero ni trabajo. Esto no es vida. Y hoy vuelven a hablar de retiradas, pero no se han retirado. Todo son mentiras. Cuando salimos nos disparan. Solo queremos provisiones para el invierno. Se acerca el frío y no hay nada. Absolutamente nada. No tenemos a nadie más que a Dios. Israel reanudó la entrega luego de que Hamás entregara los cuerpos de quienes dijo eran 4 rehenes israelíes. Sin embargo, según el ejército de Israel, un cadáver no pertenece al grupo de fallecidos. Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no corresponde a ninguno de los rehenes. Se le exige a Hamás que realice todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos. De vuelta al enclave palestino, según el Hospital Bautista, un dron israelí mató a 2 palestinos en una zona militar. Guatemala sigue soñando con el Mundial con un gol de Oscar Santis ante El Salvador. La bicolor ha sumado 3 puntos de oro, se mantiene con vida en la clasificación y a solo 2 partidos de cerrar la eliminatoria. El país entero mantiene viva esa ilusión mundialista. Esta es la información. ...180 minutos separan a Guatemala del sueño mundialista. La bicolor cerró su participación en esta fecha FIFA rumbo al Mundial con un saldo positivo, un empate en una cancha complicada ante Surinam y una valiosa victoria como visitante. En el segundo encuentro, Guatemala se midió ante El Salvador en un duelo clave para definir quién seguiría en la lucha por la clasificación. Luis Fernando Tena sabía que solo valía ganar y apostó por un 11 con jugadores experimentados. Desde el inicio, el partido fue exigente. El mal estado de la cancha complicó el juego, pero Guatemala no dejó de buscar el dominio. Los salvadoreños respondieron con peligro y estuvieron cerca del gol tras un tiro libre que estrelló en el poste. Con eso, el primer tiempo terminó sin goles. Ya en el complemento, apenas al minuto 46, Jesús López filtró un pase perfecto para Oscar Santis, quien sin dudarlo disparó al arco y marcó el único gol de la noche. Guatemala, es gol para la selección. Tenía claro el pase, tiene que ir hacia el frente, entre líneas, el balón para Chucho López, va girando de 3 dedos, entrega la pelota, viene ahora Guate, el remate abajo y es gol para la selección de Guate. Agradecido con Dios porque se me da una nueva anotación. Creo que yo sabía, estaba consciente de que me iba a quedar una oportunidad y bueno, gracias a Dios se me da y nada, aprovecharla siempre, ¿verdad? Siempre soy creyente que las oportunidades se aprovechan y bueno, gracias a Dios. Nada, es un momento muy complicado porque no se puede describir, es una emoción tan linda que se siente anotar y ver a todos los chapines celebrar. Guatemala defendió con orden y garra, asegurando 3 puntos fundamentales que lo mantienen viva en la pelea por el boleto mundialista. Nos tocó sufrir y me parece que este equipo también sabe sufrir y pudo aguantar. Es un equipo muy intenso que trata de ser muy físico y el estadio es un estadio con mucha historia, así que era importante saber aguantar esos momentos. Este grupo, al parecer, cuando no hay margen de errores, cuando saca su mejor versión, fuimos a sacar 2 resultados súper importantes a Panamá y a Surinam, y este resultado nos termina de dar
esa confianza de que el grupo está haciendo las cosas bien y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Como lo repito, a 2 juegos de ir al Mundial por primera vez en nuestra casa. Sí, no hay margen de error, pero si queremos clasificar iba a ser difícil y creo que se está dando las cosas. La bicolor se ubica tercero de grupo con 5 puntos, detrás de Panamá y Surinam, ambos con 6. Sin embargo, depende de sí misma. Si gana los 2 próximos encuentros en casa, obtendría el tan ansiado pase a la Copa del Mundo. El 13 de noviembre, Guatemala recibe a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera. Y el 18 enfrentará a Surinam en el mismo escenario, en lo que podría ser la noche histórica de la clasificación. Guatemala está más cerca que nunca del sueño mundialista. Con imágenes de Douglas Uruy, para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. El pase tiene que ir hacia el frente, entre líneas, el balón para Chucho López, va girando de 3 dedos, entrega la pelota, viene ahora Guate, el remate abajo, y es gol para la selección. Y de esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía, soy Alexis Ponce, le deseo un buen descanso. Mañana nos vemos nuevamente, 21 horas, aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.